La generación Z enfrenta una crisis. ¿El cambio climático? No. ¿La crisis de la vivienda? O sea, también, pero es otra. ¿La violencia? No, o sea, además. Pero la generación Z se encuentra en una crisis de amor. En 2013, el porcentaje de hombres entre 18 y 25 años vírgenes era de 4%. 10 años después, ese porcentaje es de 10%. Y actualmente, poco más de 1 millón de jóvenes nunca han tenido pareja. ¿Qué está pasando? Vamos a averiguarlo. Mi nombre es Emilio y esto es Factos. Hoy visitamos el Poliforum León, pues este fin de semana aquí se celebra la StarCon, una convención para fanáticos de cómics, anime, videojuegos, etc. Un punto de reunión para la juventud leonesa. Aquí puedes conocer a otros fanáticos y, por qué no, también el amor. Aquí vamos a intentar entender por qué los chavos ya no ligan. Cada vez más gente joven le cuesta trabajo iniciar una relación romántica. ¿Ustedes por qué creen que pasa esto? Por la confianza. No saber hablar. No sé la verdad. Pues porque son puros problemas y la economía la verdad no está al 100. O sea, mucha gente dice que antes todo era más fácil, pero pues no, antes todo era más barato, incluso tener pareja. Creo que estamos decepcionados de la idea del amor en general. Yo creo que pues la banda ya se distancia mucho actualmente, como que la banda ya no tiene tiempo así como para interactuar entre sí, uno se la pasa así chambeando o haciendo otras cosas, o por muchas cosas ya por las redes sociales, y pues como que uno ya no tiene el tiempo así de la interacción así de persona a persona como antes, como los tiempos de nuestros jefes o los abuelos. Creo que ya estamos más conscientes de qué es lo que queremos. Dicen que tenemos estándares muy altos, pero estamos pidiendo lo básico en una pareja y parece que a muchos hombres les cuesta dar lo básico. Entonces es como, ok, no me vas a tratar como ser humano, me vas a tratar como, no sé, un pedazo de carne y ya. Entonces, pues obviamente es más difícil de conseguir encontrar a alguien que realmente valga la pena y que te vaya a tratar de una manera digna. Cambiando un poco de tema, ¿saben lo que es un incel? Sí. ¿Un qué, perdón? Un incel. Un incel, sí. ¿Por qué creen que este movimiento y otras figuras como el Temach se han vuelto tan populares en la actualidad? Lamentablemente, el mismo cambio de roles, la misma situación en la que estamos viviendo, hace que los hombres exijan más o se sientan menos, porque ahora la mujer sobresale más. Entonces, al sentirse comparados de que yo gano más, tú ganas menos, la mujer tiene mejores puestos, se desarrolla un poco más que el hombre, siento como que esa parte los deja relegados y de alguna manera hace un resentimiento. La verdad desconozco. No sé, siento que les da una idea de superioridad o de masculinidad. Según que es banda bien maltripeada, que tiene el resentimiento con las viejas, algo así. Los hombres no le dan tanta importancia a su salud mental, que tuvo a alguien que venir a chantajear de cierta forma y venir a hablar de un hombre de valor, una mujer de valor, y tener que lavarles el cerebro cuando el problema no siempre llega a ser físico, sino la personalidad, que llegan a tener actitudes bastante cuestionables. El término incel nació desde los años 90 y paradójicamente fue creado por una mujer. Se llamaba Alana y ella fundó un pequeño foro que se llamaba Alana's Involuntary Celibacy Project. De ahí viene incel, de celibato involuntario por su término en inglés. El objetivo que ella tenía era que todas las personas, hombres y mujeres, que se sintieran solos, pudieran sentirse acompañados, compartir experiencias, platicar, tener amigas y amigos a través de esto que era pues una incipiente forma de internet, ¿no? De interacción digital. El tema es que cuando se expanden los foros de internet entre 2000 y 2010, pues empiezan los hombres, solo hombres, a usar el término para agruparse en foros en los cuales, digamos, el motivo de reunión o lo que los unía era la frustración hacia las mujeres, culpándolas de no interesarse en ellos. Para explicar todas las desgracias de tu vida, es mucho más sencillo agarrar y pasarle
pasarle el peso de todo lo malo que te pasa en tu vida a un grupo social, o sea, crear un enemigo imaginario en este caso, que decir, ok, me voy a ser responsable de mi propio comportamiento, de mis propias acciones, de mi ideología, etcétera, ¿sabes? Entonces ahí es cuando empieza a combinarse con una ideología misógina, con discursos de odio, alimentados además por la cultura de Internet que permite el anonimato, y este es un asunto clave porque es justo desde el anonimato desde donde se pueden cometer o tener discursos que tal vez en la vida real, en una mesa presencial, pues no tendrían. Hoy los incels son hombres heterosexuales que viven en una gran contradicción porque pues, primero sí perciben a las mujeres como sujetas de su deseo, pero al mismo tiempo las desprecian, las objetivizan, las culpan, las señalan, las rechazan porque se sienten pues rechazados también por ellas. Porque hay esta percepción de que el mundo está cambiando y que, pues digamos, si muchos de ellos reconocen que había conductas machistas por parte de los hombres, hay la impresión de que este mundo ha cambiado tanto que ahora los oprimidos somos los hombres de alguna forma, ¿no? Me parece que este acercamiento a estas figuras llega de una necesidad de hombres que han construido su masculinidad en torno a cierta, digamos, como cierta estructura, que es a lo que podemos llamarle como una masculinidad hegemónica, que tiene como unos estándares como de cómo debe ser el hombre, qué es lo que debe de hacer, cómo se debe de comportar, incluso qué es lo que debe de sentir y qué es lo que no tiene que sentir. A mí me parece que también hay que poner atención a las razones que los llevan a pertenecer a esa comunidad. Hay un estudio muy interesante, es un estudio de la Universidad de Texas que encontró que el 86% de los incels reportaron haber padecido acoso. Nada más para ubicar y para contrastar, en la población en general el promedio de ese mismo problema es 33%. Pero es importante resaltar que los incels solo son una pequeña parte de algo más grande en internet, conocidos como la machósfera, una red de comunidades que varían en colores y sabores. Sin embargo, hay una cosa que los conecta. Todas dicen preocuparse por las problemáticas de los hombres a causa del feminismo. Entendiendo esto, los incels solo son la punta del iceberg. En estos espacios hay mucho dinero por ganar. Los autoproclamados artistas de ligue, PUAs, sus siglas en inglés, y los activistas por los derechos masculinos, MRAs. Estos se presentan como los académicos y luchan contra una sociedad que pone primero los intereses de la mujer. Pero como ya mencioné, estos dos tipos de creadores de contenido en la machosfera se han vuelto muy lucrativos. Se reporta que los principales influencers en inglés en este espacio han generado hasta $5 millones. Pues además del contenido que producen, también dan cursos de seducción en línea, pláticas en vivo y merchandising. O sea, como por ejemplo con el T-Match y todo esto como de los coach, que eres personas que te dicen de que esto es lo que te va a hacer sentir mejor, y aprovechando estas personas en vulnerabilidad que no saben pues cómo estar bien, cómo estar mal, cómo lidiar con sus sentimientos, predan de dicha vulnerabilidad. Entonces, pues si el mensaje que hemos recibido los hombres en mayor o menor medida es que nos toca ser los proveedores, pues enfrentarnos a estos futuros inciertos, pues de mayor competencia, ya no solamente con otras personas, sean hombres o mujeres, sino incluso hasta con máquinas, pues nos genera un escenario de mucha incertidumbre. Que estos grupos de apoyo a los hombres, como tú dices, hacen es ofrecer soluciones aparentemente sencillas a esas problemáticas que en realidad son más complejas. Entonces llegan estas figuras, tú debes de reencontrarte con tu masculinidad, esto que le llaman como la energía masculina, y en contraposición la energía femenina, el ser un macho alfa o ser un macho beta, por ejemplo, que son términos que se utilizan mucho en este entorno. Por lo que no te sorprenda que alguien que antes era muy popular ahora intente volver a ser el centro de atención, haciendo declaraciones polémicas porque su carrera de futbolista ya se va a terminar. Interesante, ¿no? Probablemente muchos de ustedes ahora se están preguntando ¿cuál es el problema? Yo creo que muchos de estos influencers hablan de tener una salud física y mental y del amor propio, etc. Pues sí, pero el problema es que muchos de estos consejos vienen con un discurso de odio
que se convierte en acoso en línea. A lo que yo he visto es porque empezó este mame de la soledad femenina, pero realmente creo que es la soledad masculina porque las mujeres ya no se les quieren acercar porque precisamente tienen tendencias muy violentas, machistas, y sinceramente es que lo expresan de una manera como si fuera lo más normal del mundo, que da muchísimo miedo y te pones a pensar si realmente son, bueno, si han tenido una introspección en ellos mismos de saber qué chingados están pensando, porque genuinamente sus pensamientos son demasiado violentos a las mujeres, que al punto de que dicen, si no me quiere, pues es como, eres una estúpida, eres una pendeja. ¿Cómo no ves que yo soy alguien que vale la pena? Y ese mamón, me estás tratando pa'l culo y quieres que te trate como si fueras una persona medianamente decente. Ok, y entonces, ¿saldrías con alguien que es, por ejemplo, fan del Temach? No, ni vergas. ¿Por qué no? No lo sé. No, la verdad no. ¿Por qué no? Porque yo estoy acostumbrada a una cierta vida. Mi papá es, sí, un hombre tradicional, entonces yo no me voy a conformar con menos de lo que me dan en casa. Si él hubiese sido fan del Temach, ¿le hubieras dado una oportunidad? No. No, nunca. No. Él lo sabe. ¿Por qué no? Porque las ideas del Temach no compaten, no son compatibles con mi forma de ver la vida, con mi plan de vida, ni mucho menos con mi educación. Yo creo que dependería de cómo él actuara conmigo, porque puede ser fan del Temach, pero a lo mejor a mí me trata de otra manera, o sea, me trata bonito, no me trata feo. Eso y que sus seguidores se ponen a hacer lagartijas en el bulevar cuando el Temach viene a tu ciudad. Hace rato vi unos güeyes que estaban haciendo lagartijas y me acordé de la vez que se pusieron a manifestarse afuera del Hudson. ¿De dónde viene la machósfera? ¿Cómo es que se propaga? Si no has visto nuestro reportaje sobre inteligencia artificial, pues... ¿qué demonios estás haciendo? Velo después de este video, queda de tarea. Pero si eres una persona que le gusta estar informada, recordarás dos cosas. Primero, que la generación Z es el grupo etario con la peor salud mental. Y somos la generación que más nos cuesta relacionarnos. El 54% reporta sentirse solo, lo cual lo vuelve una persona más propensa a la ansiedad, la depresión, fatiga y migraña. En México, la tasa del suicidio va en aumento, de 6.2 a 6.8 por cada 100,000 habitantes, y el 81.1% fueron hombres, quienes además somos menos propensos a buscar atención psicológica. De 10 pacientes, solo 2 son hombres. ¿Y has ido a terapia? Yo soy psicólogo. ¿Eres psicólogo? Ok. Sí. Bueno, pues fue un trato con mi mamá. Sí, bastante. De hecho, tengo poquito que... pues se puede decir que me dieron de alta. Creo que es importante, sí la tomaba muy seguido. Pero realmente yo no creo pues que vayas a ir a terapia pues es de que está loquito. Creo que eso ya ha cambiado un poco, pero creo que es muy importante que pues la gente trabaje sus cosas y sus problemas así profesionalmente. Creo que es una parte importante para autoconocerte, ¿no? Ir a terapia. Se toma como algo muy tabú y es como un paso difícil de dar porque es como reconocer que estás mal, pero personalmente ya me dieron de alta, ya no estoy medicado ni nada y me siento bastante pleno en estos momentos, así que digo que pues que la gente dé el paso de tomar este tipo de ayuda, ya sea psiquiatría, psicología. Tener a alguien con quien hablar ayuda bastante. No, la neta no he ido, no tengo tiempo, pero... ¿Por eso no has ido? Pues un día sí voy a hacer el intento, sí me gustaría, ¿cómo no? La verdad, no. No. No, ok, muy bien. ¿Por qué no han intentado o no les llama la atención? De ir a terapia pues no me llama la atención. Es mejor así, está bien. Por palabras. Pues no veo la necesidad de ir por el momento. No es necesario cuando no estás enfermo. Pues la neta es que yo no creo en los psicólogos, porque al final de cuentas, yo realizo mucho la introspección y muchas de las cosas que me dicen yo ya las sé, entonces yo no necesito una persona que me diga lo que yo ya sé, más bien necesito como que alguien así que de verdad me entienda y siento que al estar yo pagándole a una persona para que me escuche o me atienda,
pues no es como que un vínculo muy personal en el cual yo me pueda abrir y compartir mis sentimientos. Hablamos muchísimo de cuánto afecta el machismo a las mujeres, pero hablamos muy poco de cuánto les afecta a los hombres. Yo en la investigación que hice hace poquito hablaba sobre cómo se relacionaban hombres con otros hombres, las amistades que tenían y sobre todo como en el tema emocional. Y cuando llegamos al tema emocional era un tema de no hablo con otros hombres de cómo me siento y nada más lo hablo con mi pareja o con amigas y si acaso. En el caso de las mujeres ha habido más una permisividad para que contacten con sus emociones, las expresen, si bien no hay una libertad absoluta, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres se les permite poco expresar el enojo, ¿no? Pero otras emociones como tristeza, miedo, es como más fácil que las puedan expresar ellas que nosotros, ¿no? Aunque la Clínica de Atención Psicológica Integral de la Universidad de Guadalajara encontró que la mayoría de los pacientes son hombres remitidos por problemas de agresividad. Y a pesar de que al tener ideaciones suicidas somos igual de propensos a pedir ayuda que las mujeres, a la hora de intentarlo, somos 2.3 veces menos propensos a buscar apoyo. También normalizar que tú por tu propia cuenta también puedes ir y nadie te va a juzgar. El proceso es muy tuyo y que no se va a compartir. O sea, realmente el proceso psicológico es muy cerrado en esa cuestión de la relación que tienes con tu terapeuta y lo que platicas con él es confidencial, a menos que haya ya una situación de riesgo. Pero sí existe este contrato de confidencialidad que te permite a ti desenvolverte y decir lo que tú quieras y nadie te va a juzgar y nadie te va a decir. Del otro lado, el problema de siempre: cámaras de eco en redes sociales. En el episodio sobre IA platicamos cómo los chatbots no retan nuestros prejuicios. Pues resulta que hasta eso se robaron, porque desde el principio de las redes sociales, las cámaras de eco han sido la base. Pues estos sitios generan más ingresos mientras más tiempo estés ahí. Entonces les conviene que siempre sientas que tienes la razón. Sabe que hay un equipo de moderación en todas las plataformas. Yo sí separo el caso de Twitter, porque Twitter es una red que hoy permite todo tipo de agresiones. Prácticamente la víctima está indefensa, no hay prácticamente ningún mecanismo para dar de baja perfiles que agreden, no solo hablando de comunidades incel, sino en general de violencia digital. Entonces, por ejemplo, si un joven soltero quiere consejos para encontrar el amor y los busca en internet, comienza su proceso de radicalización. Creo que tiene que ver con procesos sociales que van pasando. No sé, por ejemplo, en mi infancia era común que saliéramos a jugar a la calle. Y eso de alguna manera se ha ido perdiendo con nuevas generaciones, ¿no? Donde los espacios públicos son más limitados, donde pues papá, mamá es más común que estén trabajando y entonces no hay a quien acompañe a estos niños, niñas a salir al parque. Sobre todo, por ejemplo, con adolescentes, sucede mucho que si no están interactuando entre ellos, se empiezan a encerrar. No te diría que conductas asociales, que es como de no quiero convivir con gente, pero sí como que se les dificulta más porque al no tener interacción con otras personas, no hay ese, vamos a decir, como ese margen social de cuando tú eres adolescente te enfrentas a diferentes situaciones, surge esta emoción de la vergüenza. Entonces, si la vergüenza no se está constantemente activando y decir, bueno, esto me causa como disgusto y esto me hace sentir incómodo, en base a cómo reaccionan los demás y cómo me ven los demás, entonces todo lo que hago pues no tengo cómo validarlo. El convivir con otras personas, que puede llegar a ser un sentimiento incómodo, como el llegar y abrir de otras personas, al no estar desarrollado, pues sí incomoda y es como de, no, prefiero no hacerlo. ¿Eventos como estos crees que ayudan a que la gente se sienta menos sola? ¿Estos eventos? Claro que sí, ya que se convive con gente con los mismos gustos. A lo mejor no es un lugar para conocer gente de forma amorosa, pero sí amistades. Yo creo que es como un grupo de aceptación, porque aquí se reúnen varias subculturas y pues todas convivimos padre, no hay como que te volteen a ver raro, porque si salimos ahorita veníamos entrando mejor dicho, híjole, y se nos quedaban viendo raro, nos pitaban o no sé qué tantas cosas nos decían, y aquí no, es como un espacio seguro, de alguna manera. Obviamente, presentarse no significa necesariamente que vas a conocer gente sí o sí, porque puedes estar sentado en una esquina y no hacer nada. Entonces, chicos, ábranse la oportunidad de conocer nuevas personas,
las habilidades sociales son como como cualquier habilidad, son como andar en bici, como cocinar. Tienes que practicarlas para que puedan ir funcionando, ¿sabes? Mejorarlas, pulirlas. Entonces ahí pienso que es un tema de estimular la empatía y la responsabilidad de todo mundo. O sea, si yo veo amenazas, si yo veo contenido violento, no solo no compartir o no dar like, sino reportarlo, avisar a la autoridad, en ese caso era escolar, pero también al entorno familiar, en fin, hacer red desde la ciudadanía para levantar la voz y para protegernos entre todas y todos. Y algo que quedaba muy evidente era, a partir de primaria, las emociones pues ya no forman parte de la currícula escolar. Nuestra educación está muy racionalizada y entonces parecería que todos son conocimientos los que tienen que ver con aprendizajes y la razón, pero no con el mundo de las emociones. Y entonces, bueno, pues digamos, no hay un espacio donde niños y niñas aprendamos a lidiar con nuestro mundo emocional de mejor manera, ¿no? Pues también hay una limitación porque normalmente lo que se busca es controlar las emociones, ¿no? Por ejemplo, si un niño hace berrinche, pues lo que se procura es que se le proporcionen algunas herramientas, elementos para que se tranquilice, ¿no? En lugar de indagar cuál es el origen de su berrinche. Y ya para irnos, un tip para ligar. Un tip para ligar, órale, pues yo creo que va a sonar cliché, pero pues hacerla reír, ¿no? Hacerla reír y ahí ya se le olvida que no eres tan guapo. No sé, yo no ligo, me da miedo. Sean ustedes mismos, chicos, ningún gurú de ligue tiene la razón. Y además, imagínate, aún suponiendo que te funcionan sus consejos, sus trucos, ese no eres tú. Y montarte un teatro eterno es muy cansado. Entonces sean ustedes, chicos, sean ustedes mismos, que les guste, que los quiera como son. Pues sí, ser auténticos, abrirse al mundo, probar nuevas cosas, eso pues ayuda mucho ya eventualmente pues a crear ese tipo de lazos. Entonces pues salgan y experimenten. Gracias por ver este video. Deja tu like y comenta qué temas te gustaría que investigásemos en el futuro. Ve el último capítulo de Factos sobre IA y las consecuencias del uso que le estamos dando. O ve el capítulo sobre cómo los jóvenes se están acercando cada vez más a las apuestas en línea. Suscríbete a PopLab para seguir informado.